Buenas noches, señoras y señores, buenas noches a todos vosotros y gracias por acompañarnos. El tema que vamos a tratar esta noche responde al título Los manuscritos del Mar Muerto, empezó el escándalo. Como ustedes saben, fueron descubiertos en 1947 y desde entonces expertos de todo el mundo investigan sus contenidos y nosotros, gota a gota, nos vamos enterando de algunos de ellos. Estos documentos son importantes, pues dan noticia histórica de hechos ocurridos unos siglos antes de Jesucristo y unos años después. Lo que quiere decir que para los cristianos son doblemente interesantes, pues contienen temas religiosos referentes a una corriente judía, la de los esenios, que indudablemente influyó en el primitivo cristianismo. En otro programa de la Tabla Redonda ya tratamos un aspecto de este tema. Hoy vamos a ofrecerles opiniones, hipótesis que algunos eruditos de todo el mundo han formulado sobre algunos determinados puntos de los evangelios. Al final de aquel programa nos hacíamos la siguiente pregunta. ¿El hallazgo de unos escritos puede modificar realmente unas creencias? La respuesta fue esta. Los hallazgos de manuscritos son enormemente importantes en la historia de todas las religiones. En la religión bíblica, justamente la reforma básica se hizo sobre la base del descubrimiento de un manuscrito, que fue la reforma deuteronomística, cuando se descubrió en el templo, estaba emparedado el rollo del Deuteronomio. Y igualmente en la época macabea, de la que estamos hablando, al acabar la guerra, pues los macabeos recogen los manuscritos que habían estado en peligro de extinción y justamente nace un judaísmo sobre la base de esos manuscritos encontrados. Y la historia de la cultura occidental y de todas las reformas religiosas están muy basadas en descubrimientos de manuscritos. Todo el renacimiento cultural europeo del siglo XVI se basa en los nuevos manuscritos que vienen del Oriente y es la gran novedad. Y el cristianismo, el catolicismo, el luteranismo que surge en ese momento cambian absolutamente el panorama de la historia religiosa de Occidente. Se pasa de la época medieval a la época moderna. Quien les hablaba era Julio Trebolle, que nos acompaña también esta noche. Es miembro del Comité Internacional de la Edición de los Manuscritos del Mar Muerto y profesor de la Universidad del Departamento de Hebreo y de Arameo. Respecto al Qumran, y siguiendo la pregunta que habíamos hecho en otra ocasión, ¿tienen esos manuscritos tal fuerza, tal poder como para cambiar algún aspecto del cristianismo? Me gustaría casi decir que se puede repetir un renacimiento y existen muchísimos paralelos entre la situación actual, la del Renacimiento, y los orígenes del cristianismo. Contamos con más materiales, desde luego, con el Renacimiento, y no digo con la totalidad de los que existían en los primeros siglos, pero sí una cantidad enorme, que es muy difícil de digerir y que se tardará bastantes años en llegar a una síntesis de todos ellos. No solo de los manuscritos del Mar Muerto, sino, señalo sobre todo los de la Biblioteca Gnóstica del Nag Hammadi, que son tan sorprendentes y tan importantes como estos, y otros muchos que se dicen menores, pero todos sumados, es inmenso el material que tenemos. Y lo que sí se pueden vislumbrar ya de ese renacimiento posible, grandes líneas. El cristianismo se enmarca ya no en el mundo helénico como se venía estudiando hasta hace poco, sino en el mundo más semítico, muy helenizado en la época, no hay que olvidarlo. Sociológicamente, en el panorama nuevo descubierto de muchísimas sectas, esta palabra es peligrosa, grupos religiosos judíos justamente antes del comienzo del cristianismo. Entonces el problema de cómo se relaciona la figura de Jesús y el nuevo movimiento cristiano con todos esos grupos muy plurales. En el punto de vista literario, el Nuevo Testamento es una literatura perfectamente ambientada en otro cúmulo de literatura. Se rompen las barreras que existían entre lo canónico y lo apócrifo, y hoy se estudia todo en conjunto, no solo el Antiguo sino el Nuevo Testamento. Se descubre algo tan interesante que es casi el punto de unión, el judeocristianismo. Un grupo o una serie de grupos de los cuales prácticamente no se tenía noticia, que son el puente entre los primerísimos, la primera generación y la segunda generación. Se descubre el mundo gnóstico, que en este momento no está desarrollado, pero que empieza a surgir con muchísima fuerza y va a ser casi la fuerza antagónica del cristianismo ortodoxo. Entonces es un panorama inmenso el que se abre. Se necesita una garra y una fuerza mental, una capacidad de síntesis teológica, filosófica, ya no solo puramente técnica, para realmente hacer una síntesis de todo esto.
Félix Gracia, que es el fundador de la revista Más Allá y director de Conciencia Planetaria, que también estuvo en el otro programa, nos acompaña hoy, y creo que tú en Qumran tuviste una experiencia espiritual muy personal. ¿Podrías explicarnos un poco? Qumran, como sabes, es el escenario de numerosos sucesos bíblicos importantes, es decir, está cargado de historia y además de lo que se podría definir como una historia que tiene mucha carga sobre nosotros porque afecta a nuestra fe, y eso siempre es importante. Allí predicó el Bautista, allí fue bautizado Jesús, allí Jesús se retiró al monte de la Cuarentena, que está en las orillas del Mar Muerto, como sabes, donde fue tentado y regresó a los 40 días transformado. Y toda esa carga histórica yo creo que nos afecta, nos influye, de manera que cuando llegas allí reaccionas inconscientemente ante el escenario. Pero fundamentalmente lo que yo tuve ocasión de vivir en aquel momento fue una especie de reconsideración o de reflexión profunda acerca de la tragedia de los esenios. Los esenios, como sabes, después de 2 siglos y medio o un poco más de existencia, fueron pasados a cuchillo finalmente por las tropas del general Vespasiano. Y todo eso a mí me hizo pensar mucho en aquel momento, porque identifiqué a los esenios como los representantes o la materialización o la personificación de lo nuevo, de algo que surge, de algo que intenta abrirse un hueco, abrirse un espacio. En aquel contexto sociocultural los esenios representaban, por supuesto, la novedad. Ellos tenían una visión de la relación de Dios con los hombres completamente rompedora respecto de lo que era tradicional en el pueblo judío. Y en ese sentido, digo, para mí los esenios representaban el nacimiento de lo nuevo. Mientras que Roma, el Imperio Romano, era la representación de lo establecido, de lo que ahora llamamos el sistema. Y una vez más se produce la confrontación entre lo establecido, que no quiere cambiar, y lo nuevo, que pugna por abrirse un espacio. Y una vez más lo establecido, el sistema, consigue dar muerte a eso que trata de nacer. Quien conoce muy bien también aquellos parajes es Abel Pose, escritor, Premio Internacional Rómulo Gallegos, embajador de la Argentina en Praga, y que fue embajador en Israel durante 3 años. ¿Qué recuerdos tenemos de aquellos parajes, de Qumran? Para mí Qumran fue el lugar de esa experiencia que Rudolf Otto llamaba lo luminoso, un lugar que tiene una extraña carga de factores religiosos, donde presumimos que puede haberse producido una epifanía o realmente se produjo allí una epifanía. Es un ambiente luminoso, particularmente extraño. El Mar Muerto está situado en la depresión más profunda de la Tierra, 400 metros bajo el nivel del mar, y muy cerca del mar, paradójicamente, y en el borde de una sierra áspera, una sierra reseca, que es la sierra de Judea, la tierra de Judea, y allí hay unas cavernas. Yo pasé alguna vez, al principio como turista, y después fui poco a poco cayendo en la fascinación de Qumran. Hay ahí unas cavernas y se puede presumir que existió ese pueblo que decía Gracia de los esenios como una especie de gran convento de gente que eligió la marginalidad de la reflexión, la marginalidad del que va a producir un nuevo Dios. Yo no creo que la muerte, esa muerte que cause incluso físicamente después al final la legión de Flor y de Vespasiano, sea, digamos, una muerte inútil, es la muerte de un renacimiento. Y ahí es el lugar donde se produce algo nuevo. Hay 2 partes, una es Qumran, donde uno puede ver desde lejos ya las cavernas, donde se han encontrado los manuscritos. Es un lugar fascinante, reseco, donde se puede conservar cualquier cosa, porque parecería que ahí está depositada la misma eternidad. Y más allá, el Cañadón, el valle irrigado, fértil de Engedi, que es un lugar también fascinante, donde también se presume que grupos de esenios han vivido y de otras sectas. En Engedi fue refugio del rey David, hay toda una tradición literaria, en los cánticos. Es también un lugar luminoso. Son lugares donde realmente recibimos una experiencia muy curiosa. Creo que hay muy pocos santuarios en el mundo. La misma experiencia la podemos haber recibido en Machu Picchu, la podemos haber recibido en Delfos, en Luxor, y creo que en Qumran. Es el lugar donde se produce una transformación del ser, donde el ámbito físico y geográfico
nos lleva a una reflexión hacia Dios, digamos, hacia una conciencia de la situación del hombre en el cosmos, como diría Max Scheler, de nuestra precariedad y de la necesidad de buscar un diálogo con esa gran fuerza de la cual dependemos. Fernando Sánchez Dragó, que está escribiendo, es escritor, ustedes lo saben, y está escribiendo un libro sobre Jesús. Por este motivo, ha visitado también el Qumran. ¿Y cuál ha sido tu impresión? Yo llegué allí e inmediatamente me sentí fascinado por lo que me parece uno de los más fantásticos escenarios con los que me he tropezado a lo largo de mis andanzas. Dormí allí, incluso me quedé a dormir una noche. Es un lugar de poder, lo que Carlos Castaneda definiría un lugar de poder, o el chamarismo iberoamericano, y es un lugar de poder rodeado de otros lugares de poder. A corta distancia, aproximadamente media hora de coche, está nada menos que Jerusalén. A menos distancia todavía está Jericó. Jericó es quizá el oasis más hermoso que yo he visto en mi vida y pasa por ser la ciudad más antigua de la tierra. Es un lugar verdaderamente excepcional y muy cerca también, aunque en dirección opuesta a la de Jerusalén y Jericó, está Masada. Bueno, el escenario invita a todo. Por una parte, el Mar Muerto, bueno, provoca una evaporación constante del agua que hace vibrar el aire, de tal forma que las formas cambian completamente. Se está rodeado de espejismos. Por otra parte, bueno, los colores, prácticamente la paleta de los colores que hay allí es la paleta de un pintor infinito. Toda la gama de los ocres, de los vermellones, de los beiges que ya he mencionado antes, y también toda la paleta de los azules. El Mar Muerto, cuando amanece, sobre todo en las primeras horas después de la amanecida, es una especie de mar de patinir, con un agua extraordinariamente tranquila, extraordinariamente inerte, que poco a poco se va rizando a lo largo del día. Un agua que no es de este mundo. Y bueno, allí enclavado en esto está este ashram, este Sancta Sanctorum, este tabernáculo donde vivía el pueblo que, según Plinio, y Plinio es la principal referencia histórica, casi la única que tenemos sobre los esenios, el único pueblo, sugería Plinio, que parecía haber alcanzado la felicidad en esta tierra. Con esta triple presentación del lugar, acerquémonos a través de estas imágenes a Qumran. Durante una ceremonia celebrada en la Biblioteca del Congreso en Washington, Su Gracia, el metropolitano de Jerusalén, exhibió un rollo del que dijo que constituye el más antiguo manuscrito bíblico conocido en el mundo. Un documento de 24 pies de largo que contiene casi íntegramente el libro del profeta Isaías. Escondidos durante las guerras macabeas, los rollos estuvieron ocultos en unas cuevas próximas a Jericó durante 2000 años, hasta que en 1947 fueron descubiertos por un pastor que cuidaba de su rebaño en las laderas de los montes de Judea. El hallazgo se consideró tan importante que se construyó para su conservación un museo especial en Jerusalén llamado el Templo del Libro. Su contenido no solo es importante desde el punto de vista histórico, sino que ha supuesto un serio desafío a las creencias y tradiciones cristianas descritas en el Nuevo Testamento. Incluso algunos de los eruditos que han estudiado los rollos insinúan la posibilidad de que fuera aquí, en Qumran, entre los esenios, donde naciera Jesús, creciera e impartiera muchas de sus enseñanzas, y no en Belén y en Jerusalén como siempre se había creído. También han aparecido dudas y problemas entre los propios especialistas, motivo por el que se han visto obligados a ser cautelosos en sus conclusiones. En general, los textos están escritos en hebreo y en arameo, aunque se han encontrado algunos escritos en griego. Los hallazgos de Qumran han aportado información sobre el judaísmo en Palestina en la época anterior al cristianismo. Además, completan la poca información que sobre las sectas judías había hasta el momento. Un poco más al sur, en los restos de la fortaleza de Masada, último reducto del ejército de celotas, autoinmolados ante el asedio de las huestes romanas, fueron hallados en los años 1963 y 1965 gran cantidad de escritos, entre los que sobresalen fragmentos del Génesis, del Levítico y numerosos salmos. Julio Trebolle, muy ocultos han estado en la historia los esenios, de tal forma que hasta hace muy poco no se les ha descubierto. ¿Quiénes eran y qué relación pudieron tener con el cristianismo? Efectivamente, las noticias de las que disponíamos eran muy magras, de Plinio, como ya se ha dicho, y de Flavio Josefo. Hoy nos encontramos con escritos de ellos mismos directamente, no censurados como suele suceder muchas veces por información, incluso sin que sea censurada, ajena. El movimiento surge en un momento de crisis, que es la crisis macabea,
de reacción de los judíos contra lo que consideran ya una invasión cultural, militar, política de todo tipo a su esencia de ser judíos y sobre todo a su religión. En ese momento surge el grupo de los Hasidim, de los piadosos, que son los que tratan de reavivar las esencias de patrias religiosas de todo tipo del pueblo. Y los macabeos serán el brazo armado en la lucha. De ese grupo de Hasidim van a surgir todos los grupos que existen durante 2 siglos hasta justamente el periodo de la vida de Cristo. Uno de ellos es el grupo esenio. Cada uno tiene sus características. El esenio se caracteriza tal vez sobre todo por su aspecto apocalíptico. Así como se puede decir, generalizando en exceso, que los fariseos representan la rama más jurídica, más volcada a la realidad práctica de la vida, a la constitución de la sociedad judía, y así también contribuyeron a salvar la existencia y la esencia del pueblo judío, y los saduceos eran el grupo sacerdotal. Los esenios tienen esta característica apocalíptica, que les viene de muy lejos, incluso antes de su existencia. Como grupo social, el apocalipticismo era algo que empezaba a flotar en el ambiente y que no solo afecta al esenismo, sino a todo el judaísmo de la época, y va a afectar mucho al cristianismo. Y hoy cada vez se tiende a decir más que el esenismo estaba extendido por todo el mundo judío, por toda la geografía de Palestina, y en un determinado momento, a mediados del siglo II, cuando se empieza a hablar del maestro de justicia, como fundador de un grupo que se escinde de la gran corriente esenia y se va en reacción, sobre todo contra la corriente macabea ya institucionalizada, aunque al principio ha luchado contra los romanos, ya empieza a institucionalizarse, se escinde, rompe, se va al desierto, quiere empezar de nuevo como habían hecho los profetas, o sea, empezar de nuevo la historia, y la historia en concreto religiosa del pueblo de Israel, a partir del desierto. Y allí se refugian. Este grupo, sin embargo, cada vez se hace más extremo, esto se empieza a reconocer cada vez más, y casi yo diría que se aleja un poco de sus esencias. Al final su apocalipticismo tendrá incluso derivaciones ya a la desesperada, de tipo celota, de tipo gnóstico también, y en este contexto, ya pasando a la segunda pregunta, porque me alargo, la figura de Jesús, ¿qué relaciones puede tener con el esenismo? Ciertamente se ha dicho siempre que todo lo que es apocalíptico, y hay mucho de ello en la figura de Jesús y en el Nuevo Testamento, puede tener su punto de contacto ahí. Que tenga su origen, esto es más discutible, en cuanto que dije ya que el apocalipticismo era algo que flotaba en el ambiente, y la figura de Jesús es suficientemente compleja como para ponerla en relación con otros muchos grupos, con otros muchos movimientos, ideas, y después él añade la inmensa originalidad que hace que surja algo absolutamente nuevo. Vamos a profundizar un poquitín más en la religiosidad, en la espiritualidad, feliz gracia, de los esenios, porque no cabe duda que eran casi místicos. Por supuesto, una de las características de los esenios era su profunda religiosidad en el sentido más estricto y más puro del término. Para ellos no existía una separación entre las cosas del cielo y las de la tierra, hasta el punto que consideraban que la liturgia terrenal no era sino una especie de réplica de la que practicaban los ángeles en el cielo, que se supone que es perfecta. Y de ahí seguramente surge ese sentido de la actuación estricta y ese sentido perfeccionista y exigente y riguroso de los esenios, que ha sido criticado muchas veces, posiblemente porque no se ha comprendido exactamente cuál era su raíz. En definitiva, ellos entendían que todo lo que existe en el plano material era una plasmación de lo que existe en los cielos, y en consecuencia se esforzaban para estar, digamos, a la altura de las circunstancias, respondían con ese rigor a lo que se supone que es una perfección por venir de los cielos. Y esa es una de las características esenciales del esenismo, como te digo. Pero hay otra que es, bajo mi punto de vista, quizá la más importante, y es el sentido de la alianza que ellos tenían. Sabes que el pueblo judío se ha caracterizado a lo largo de su historia por la alianza que tradicionalmente ha vinculado al pueblo con la divinidad. Pero esa alianza, ese pacto, siempre relacionaba a Dios con el pueblo de una manera global. Era todo el pueblo que se comprometía con Dios a vivir de una manera determinada, y a cambio de esto recibía una tutela especial. Todos los grandes patriarcas, Noé, Abraham, Moisés, establecieron sus correspondientes
pactos o alianzas que siempre fueron, por otra parte, transgredidas. Pero cuando los esenios, en la época de los esenios, ellos mismos cambiaron este sentido de la alianza que relacionaba a todo el pueblo, insisto, con la divinidad, y lo convirtieron en una alianza, en un pacto personal y directo. Ellos interpretaron las palabras del profeta Jeremías, aquellas que dice, yo pondré en su interior mi semilla y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A partir de ahí ellos interpretaron, entendieron que la voluntad de Dios es algo, que Dios mismo es algo interno, es una sensación interna, por lo tanto es una experiencia personal. Y la alianza surge entonces como la nueva alianza, en virtud de la cual el esenio se compromete a transformarse, pero a transformarse a partir de una experiencia interna y no ya como un vínculo exterior. Mario Schatz es escritor, es poeta, es novelista, es cabalista. Él me hablaba que aquel era un lugar de sanación, algo así, que eran como sanadores. Bien, existe un paralelo muy notable entre los esenios y la secta de los terapeutas que vivieron en Egipto en la misma época, en condiciones comunales bastante semejantes. Por otro lado, hay estudios de tipo filológico que hacen suponer que la palabra aramea asaya, que significa médico, tenga algo que ver con la palabra esenio, aunque probablemente el origen de la palabra hebrea esenio sea diferente. Por una sencilla razón, nosotros sabemos que en las zonas del Mar Muerto hay fuentes termales, se cultivaban plantas aromáticas, mirra, incienso y toda clase de remedios, incluso minerales, que todavía hoy existen, y cuando consideramos que la opinión que los esenios tenían del resto de la sociedad de su época era una opinión crítica, y que veían en la enfermedad una casuística social y por lo tanto en la salvación, sinónimo de salud, una actitud de cura, y si nos remitimos a la palabra cura veremos que quiere decir cuidado, eso mismo quiere decir terapéutica en griego, ¿no? Aquellos que se cuidan a sí mismos, vemos que en ese medio, en ese lugar, en esa geografía, operaban factores de, digamos, de tipo que hoy llamaríamos psicológicos o digamos medicinales. Y en ese sentido creo que no podemos dividir ni siquiera el tipo de vestimenta que usaban los esenios, que dicho sea de paso, se parece bastante al de los nazarenos. Los nazarenos eran también, dentro de la tradición judía milenaria, aquellos que voluntariamente hacían un tipo de voto espiritual que duraba un número determinado de años. Y nosotros sabemos, como bien dijo Félix, que los esenios voluntariamente entraban en la comuna y se iban si querían. Conozcámoslos un poco más a través de estas imágenes. Durante 2000 años, Jerusalén, la ciudad santa, ha sido el centro de una fuerza religiosa tan poderosa que ha dado forma, dominado y organizado la civilización occidental. A unos kilómetros de Jerusalén y próximas a las orillas del Mar Muerto están las ruinas de Qumran, donde una vez habitaron los esenios, una comunidad de monjes judíos. El historiador Plinio el Viejo los describe como un pueblo único en el mundo entero, que vive sin mujeres, sin amor y sin dinero. Hacían una vida absolutamente ascética, apartada de las grandes corrientes del judaísmo de su tiempo. Se cree que la comunidad esenia tenía unos 4.000 miembros, aunque la mayoría vivía en ciudades y campamentos mezclados con la gente común. Solo un grupo de 200 o 300 esenios vivió en el emplazamiento de Qumran. En este lugar construyeron un monasterio que fue ocupado por sacerdotes célibes, mientras que otros miembros de la comunidad, casados, vivían en los alrededores. Entre los textos hallados en las cuevas de Qumran, el conocido como Manual de Disciplina o Reglamento de la Comunidad nos informa sobre la vida diaria de estos monjes del desierto. Por ejemplo, si un monje reía a carcajadas, escupía o se dormía durante alguna de sus asambleas, se le castigaba separándolo de la comida comunitaria, que era sagrada. También tenían un sistema completo de castigos para quienes mentían o mostraban hostilidad hacia otro monje. Por una falta eran excluidos durante 10 días. Si se repetían, añadía 10 días más, pero si la falta era realmente grave, la exclusión de la comida sagrada duraba 1 año. Los monjes de Qumran practicaban y respetaban el celibato como una forma superior de vida. En el rollo del templo leemos todas estas reglas por las cuales la gente era excluida del lugar santo. Las personas que padecían enfermedades de la piel o de cualquier otra clase tenían que marcharse de la comunidad
ya que para ser miembro de la Santa Orden era necesario ser perfectamente puro, tanto física como moralmente. En los manuscritos nunca se mencionan los nombres reales de personas o lugares, ya que la comunidad tenía muchos enemigos. Uno de los principales personajes que aparecen con frecuencia en los escritos es conocido como el Maestro de Rectitud, guía espiritual de la comunidad, personaje de gran ascetismo cuyo mensaje era que el mundo estaba a punto de ser destruido a causa de sus pecados y que sería juzgado sin misericordia desde lo alto. Sus seguidores eran los hijos de la luz, a los demás se les llamaba hijos de las tinieblas. Según los textos, los fieles del Maestro de Rectitud lo fueron abandonando poco a poco para seguir a otro maestro que predicaba una forma de vida menos rigurosa. Este maestro aparece bajo diversos nombres. Uno de ellos era el hombre de la mentira, otro el de sacerdote malvado. Él y sus discípulos comenzaron a ser conocidos como los buscadores de cosas blandas. Habían elegido el camino fácil. Hacia el 68 después de Cristo, la comunidad fue arrasada por las legiones romanas que mandaban Tito y Vespasiano. Solo les quedó tiempo para esconder en las cuevas próximas los numerosos manuscritos que han sido encontrados recientemente. Abel Pose, en tu opinión, ¿Jesús fue un esenio? ¿Tuvo mucha relación con ellos? Es muy difícil saberlo. En realidad, cuando uno va a Qumran, lo que le sorprende son dos cosas. El scriptorium, el lugar donde se copiaban los libros. Lo que dejó Qumran en las cuevas son textos. Y esos textos son textos bíblicos, en particular el libro de Isaías y otros muchos más que ahora se están analizando. O sea que por un lado está esa referencia al libro sagrado que es típicamente judía. Por el otro lado, lo que uno encuentra en Qumran es el cosmos. Ese ámbito luminoso, ese ámbito extraordinario, esa cúpula azul increíble, que en la noche es absolutamente negra y estrellada, y ese mar fantasmal que es el mar muerto, donde derivan los grandes témpanos de sal, si se puede decir eso. Ese ambiente absolutamente cósmico es el otro gran impulso de Qumran. Y creo entonces que es muy probable que esta comunidad disidente, esta comunidad que se aleja de la oficialidad religiosa judía para conservar una espiritualidad, incrementarla con estos aportes de meditación, de alejamiento de lo que es el compromiso del poder religioso de Jerusalén, es posible que hayan culminado en este gran iniciado que es Cristo. En realidad la vida de Cristo, como todos sabemos, hay unos años que van entre sus 3 y 30 años que no sabemos qué ocurrió. Hay una visión itinerante por la cual Cristo habría estado en Egipto, habría ido a la India, según una versión muy fantasiosa, y yo prefiero creer el itinerario interior. Y el lugar del itinerario interior sin duda tiene que haber sido este gran monasterio abierto y es probable que haya sido Qumran. También Fernando, yo no sé si hasta está de acuerdo en que estuvo en la India, Jesús, no lo sé, ¿sí? No, yo una vez más me apresuro a decir que poco tengo que añadir después de haber escuchado lo que ha dicho mi hermano de sangre, Abel Pose. Estoy totalmente de acuerdo, como de costumbre. Yo creo que en lo relativo a Jesús no puede haber convicción, no puede haber certidumbres, sí puede y debe haber convicciones. Jesucristo es una especie de apuesta personal, de asignatura pendiente que todo ser humano tiene dentro de sí. No podemos asegurar si Cristo fue esenio o no, si estuvo en la India o no, si estuvo en Egipto o no, si después de la resurrección llegó a Cachemira o no. Porque la verdad es que todos los datos que poseemos sobre Cristo, y me estoy refiriendo ahora fundamentalmente a los datos ortodoxos, a los datos evangélicos, no nos dicen absolutamente nada. Entonces, tú me preguntas, ¿fue un esenio o has preguntado, has dejado flotando en el ambiente, ¿fue un esenio o no lo fue? Bueno, yo creo que si miramos por una parte la figura de Jesús y por otra parte a los esenios, nos damos cuenta inmediatamente de que hay una consanguinidad, de que hay un parentesco, de que hay un tufillo, un aroma común, la preocupación por el apocalipsis, por el fin de los tiempos, las abluciones, los ágapes, los poderes de sanación, el desprecio hacia las rutinas de la vida cotidiana, hacia la vida familiar, la crítica de la propiedad, el desapego, todas estas cosas yo creo que convierten a Jesús en un esenio. Si lo fue desde el principio, si lo fue a ratos, si entró y salió, yo no lo puedo saber. Yo lo único que puedo contestar es que mi Cristo
fue desde luego un Cristo esenio, pero hay otros Cristos. Cada ser humano tiene el deber de buscar el suyo. Hay un Cristo esenio, hay un Cristo celote, hay un Cristo mistagogo y taumaturgo, hay un Cristo sanador, hay un Cristo rey de los judíos, hay un Cristo iniciado en los misterios herméticos, hay un Cristo tántrico, hay un Cristo tibetano. En fin, parafraseando un poco esa frase de Paul Eluard, que tan célebre se hizo cuando empezó el interés, se reanudó el interés por el esoterismo en la época actual, decía Paul Eluard que hay muchos mundos, pero todos están en este. Yo diría que hay muchos Cristos y todos están en Jesús de Galilea. En los rollos de Qumran se habla del maestro de rectitud, ya también se ha hablado aquí durante la conversación. Hay algunos eruditos que identifican al maestro de rectitud con algunos personajes evangélicos. Escuchemos algunas hipótesis. Practicaba el bautismo y deambulaba por el desierto de Judea, que es una zona de unas 7 millas cuadradas. Cuando uno se aparta de la fecha convenida antes, a veces, creo que con unas razones muy débiles, y cuando se advierte la interpretación, que muy posiblemente se puede dar a una de las fechas que hay en los rollos, entonces aparecen poderosas razones para suponer que el maestro de rectitud era Juan el Bautista. Si el maestro de la rectitud era Juan el Bautista, entonces el maestro rival que se separó de él y cuyos partidarios quebraron las leyes de pureza, casi con seguridad eran los cristianos y su líder Jesús. El maestro de la rectitud. No sabemos su nombre, pero parece haber sido candidato a sumo sacerdote de Israel entre los años 155 y 150 a.C. El sacerdote malvado fue quizá el que obtuvo el cargo, el que logró ser elegido sumo sacerdote, ya fuera Jonatán o Simón, eso todavía no lo sabemos, no tenemos pruebas. Pero realmente no resulta tan importante saber los nombres como conocer las circunstancias políticas bajo las que vivieron. El candidato de aquella época que más parece adecuarse al retrato es Jonatán, que era el segundo de los hermanos macabeos, y por supuesto esto es muy importante porque él es quien establece la fecha del maestro de rectitud. No tenemos suficiente información sobre el maestro de rectitud como para poder atribuirlo a ninguna figura histórica. Necesitamos el efecto de aproximación que produce la identificación del sacerdote malvado para lograr identificar al maestro de rectitud. Bueno, por supuesto, yo me siento un poco responsable por la teoría de que el sacerdote malvado se identifique por lo general con Jonatán el Macabeo, algunas veces con Simón y algunas veces con el rey sacerdote asmoneo Alejandro Janeo, porque en realidad fui yo quien inventó la historia allá por 1952, época en la que se la consideró altamente improbable. Julio Trebolle, de lo que no hay duda es de que la predicación de Juan Bautista era muy esenia. Lo que él decía. Sin duda tiene aspectos muy esenios. El carácter apocalíptico ya salió aquí. El carácter bautismal, aunque tiene una enorme diferencia. Juan bautiza una única vez y los esenios eran baños rituales continuos. Esto establece una diferencia cualitativa enorme. Otra es el ascetismo, en lo que son comunes. Sin embargo, hay otras muchas diferencias, como el universalismo, que aquí ya se ha apuntado. La comunidad de Qumran cada vez se cierra más sobre sí mismo. No podemos idealizar absolutamente el mundo esenio. La comunidad de Qumran cada vez se extremiza en incluso un juridicismo enorme, que incluso la lleva a desaparecer. Sobre si Juan Bautista es el maestro de justicia, sin duda hoy, después de hace 2 meses que se han publicado los resultados definitivos de los análisis del carbono 14, esto ya no se puede decir. Si fue Jonatán o no, tampoco uno se dejaría suicidar, como bien ha dicho el profesor Vermés. Hoy se tiende a decir que esta es una palabra clave, como otras muchas en Qumran. Es una palabra que sirve como comodín. El judaísmo continuamente, yo un día leyendo el periódico en Israel, leo Edom, y Edom era Rusia. Es en cada momento el enemigo que se supone que persigue al pueblo de Israel. Pues el maestro de justicia es el maestro de la comunidad en cada momento, igual que el maestro de mentiras pues es el enemigo. No hay posibilidad de identificar ni hay por qué pretender. Hay que descubrir el sentido de ello, eso sí. Más interpretaciones ahora sobre los milagros, Bárbara Ziering.
Gran parte de los evangelios están llenos de algunos hechos extraordinarios de Jesús. En cierta ocasión, durante una boda, convirtió el agua en vino. Anduvo sobre el agua, resucitó a los muertos, alimentó a 5.000 personas con 5 hogazas de pan. Estas historias contenían un poderoso elemento sobrenatural, y lo curioso es que no aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, ni hay otros testimonios de estos hechos fuera del Nuevo Testamento. Además, no coinciden con la figura de Jesús que presenta el resto del Nuevo Testamento. Él es una figura humilde y sufriente, que acepta incluso sufrir hasta la muerte, sin usar sus poderes sobrenaturales. La historia de cómo Jesús multiplicó los panes y los peces es la historia de la primera ordenación de ministros cristianos, y esta es la razón de que se le dé tanta importancia en los 4 evangelios. Los panes eran los levitas, esto es, los sacerdotes asistentes que ayudaban en el templo y que entregaban los panes sagrados. Y luego, los 2 peces eran monjes gentiles. Se les llamaba peces por 2 motivos. Uno es un juego con las letras Dalet y Gimel. Ellos pertenecían al 3er grado o Gimel porque eran célibes, al 4º grado o Dalet porque eran impuros, y las 2 letras juntas formaban la palabra hebrea Dag, que significa pez. Y además se los bautizaba haciéndolos pasar por agua salada. Eran conducidos hasta la cubierta de un barco, que representaba el arca de Noé, y después el barco navegaba un corto trecho por un canal hasta la compuerta. Ellos bajaban de la cubierta hasta la tierra seca de la salvación. Y poco después de esta historia, dicen los evangelios que Jesús anduvo sobre las aguas. Y si les llama la atención estas explicaciones, escuchen la opinión que tiene Bárbara Zirin sobre la resurrección de Lázaro. Esta tumba tan visitada es, según se dice, el sitio donde yacía el cuerpo de Lázaro antes de que Jesús le devolviera la vida. Sin embargo, podría haber una versión distinta. Cuando la gente se integraba en la comunidad del Qumran y eran iniciados en ella, recibían una nueva vida. Esa era la imagen que usaban para ello. Para ellos era como nacer de nuevo. Se les daba la vida y ello significaba que cuando se les expulsaba de la comunidad, morían, simbólicamente hablando. La excomunión significaba la muerte espiritual. Creo que los evangelios nos dicen, cuando los interpretamos según el método del Pesher, que este símbolo de la muerte espiritual era tomado tan en serio que cuando se excomulgaba a alguien, le vestían de luto, lo colocaban en un féretro, lo conducían a su propia tumba o a su propia cueva fúnebre y lo dejaban allí como si estuviera enterrado durante varios días. Y luego, al terminar este tiempo, lo enviaban al mundo exterior y, en la óptica de la comunidad, era un muerto espiritual. Ahora bien, si según esta metáfora una persona es devuelta de entre los muertos, ello significa que se ha levantado su excomunión. Sería mucho más racional si el asunto de que aquí se trata no fuera un milagro real, sino que se relacionara con el hecho de que Jesús y Lázaro estaban complicados de algún modo con un partido o movimiento político, habiendo sido Lázaro excomulgado por su simpatía con las posiciones de Jesús. Él debe haber sido un dirigente de algún tipo y debe haber sido colocado en una caverna mortuoria. Y Jesús vino y levantó su excomunión. Por supuesto, esto constituye una interpretación muy distinta del milagro, pero responde al sentido común y es coherente con el enfoque de los evangelios de contarnos una historia política oculta, que es lo que yo sugiero. Lo que entonces no sé, que entendería, no quedaría muy claro, es por qué María le dice a Jesús cuando él ordena que quiten la piedra, que ya lleva unos días muerto y que ya hiede, que ya está podrido y que hace mal olor. Fernando Sánchez Dragó, nos estamos moviendo realmente en el campo de las interpretaciones. Por supuesto, nos estamos moviendo, y lo ha señalado ya el profesor Trebolla hace un momento, nos estamos moviendo en un laberinto en el cual hay siempre una lectura literal posible de los textos evangélicos, hay una segunda lectura en clave de simbolismo, y ahí ya nos perdemos por toda clase de dédalos, y hay luego las lecturas de conveniencia teológica o eclesial o política o histórica que se han ido superponiendo a lo largo de los siglos. Entonces, bueno, yo creo que esto convierte
los textos evangélicos en una selva intransitable. Y además, para colmo, en el caso de los esenios tenemos el famoso pesher, que ha mencionado doña Bárbara, no recuerdo su apellido. El pesher era una técnica de interpretación de los textos sagrados por los cuales los esenios distinguían un primer nivel superficial que aludía a hechos de carácter moral o espiritual, un segundo nivel de lectura más profundo que aludía ya a hechos históricos, tangibles, reales, y un tercer nivel que era la interpretación profética de todos estos hechos. Bueno, estos tres niveles de lectura no se oponían entre sí, sino que se complementaban. Es de suponer que si los esenios a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras aplicaban estos tres niveles, también los aplicarían a la hora de redactar sus propios textos, sus propias escrituras sagradas, porque también lo que hacían ellos eran escrituras sagradas. Bueno, todo esto evidentemente pues nos mete en un mundo pues muy parecido al del nahual y el tonal en el chamanismo americano, o al de Don Quijote y Sancho para venirnos a la Mancha y a la península ibérica. Abel prefiere, más que dar interpretaciones de hechos concretos, hablar un poco del mensaje final de Jesucristo. Ya Claro, lo he dicho porque poco antes. hemos visto en esta interpretación de la idea de que hay que llevar todo al sentido común, y esto es terrible. Esto es terrible. La religión es justamente fugar del sentido común para crear un nuevo sentido común. A mí me parece que es atroz y proviene un poco de esa tendencia antimetafísica o baldada para la metafísica del universo anglosajón. Yo diría simplemente, reiteraría lo que dije, hay dos escándalos en Jesús que es fundamentales porque modifican a los esenios y modifican a todo el universo judeo-cristiano. Los dos escándalos son el universalismo. Las religiones no son más para un pueblo elegido ni para un grupo de poder, sino para el hombre en su individualidad, a la humanidad en toda su dimensión cósmica, en todos los lugares de la tierra, y en particular a los más olvidados del poder. Y el otro enorme escándalo es el escándalo, reitero, del amor, que es único en todas las religiones orientales. El episodio de poner en la suprema, en la cúspide de la axiología, el factor amor como fundamentamento de la religión. Y un tercer escándalo, el escándalo de la cruz. Sobre la cruz, y racionalizando, Bárbara Ziering dice lo que sigue. La crucifixión era un método de ejecución extremadamente cruel. La víctima solía tardar días, hasta semanas, en morir. Cuando Pilatos dice que Jesús murió después de estar pocas horas en la cruz, nos produce una considerable sorpresa. El Evangelio de Mateo dice que cuando Jesús fue clavado en la cruz, se le ofreció veneno mezclado con hiel, pero él no lo bebió. A las 3 de la tarde le ofrecieron una esponja embebida en vinagre. Dos escritos cristianos posteriores dicen que se trataba de veneno y vinagre. En todo caso, el fondo del Salmo 69 que dice «Me dieron veneno para mi hambre y vinagre para mi sed», sugiere un ingrediente extra. Jesús solo dijo «Tengo sed». El significado pudo ser que estaba preparado para el veneno. Después de 6 horas en la cruz y del desesperado grito de «Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado?», Jesús estaba dispuesto a poner fin a sus sufrimientos. Bebió, y el texto griego dice, y entregó el espíritu. Ahora bien, el significado exacto de esto es que él dejó de ser habitado por el espíritu y quedó manchado. Había perdido la pureza, se había ensuciado, pero esto en realidad solo significa que perdió la conciencia. Y al tercer día resucitó. Bárbara Ziering continúa explicando la resurrección de este modo. En los Hechos de los Apóstoles hay varias ocasiones en las que Jesús se aparece a sus discípulos, en especial a Pedro y a Pablo. En Corinto, por ejemplo, una noche se apareció a Pablo y le dijo, «No temas, tengo mucha gente en esta ciudad». En Cesarea se apareció a Pablo, «Porque has de ir a Roma». Estas son verdaderas apariciones del verdadero Jesús. Es que Él siguió estando con sus amigos y se reunía con ellos para guiarlos y dirigirlos. Cuando se dice que ascendió a los cielos, ello significa que se retiró al santuario monástico y permaneció en ese sitio que era considerado el cielo, porque se pensaba que los sacerdotes y levitas eran como dioses y ángeles. Ellos habían sido poseídos por espíritus celestiales y por eso se llamaban así.
El recientemente descubierto Evangelio de Felipe dice: los que crean que primero Jesús murió y después volvió a levantarse están en un error, porque Él primero se levantó y luego murió. Se quedó en Roma y presumiblemente murió a una edad avanzada. Esta historia no es inventada, no es una mera especulación. Es una lectura de los evangelios y de los hechos de los apóstoles utilizando la técnica del Pesher que los rollos nos muestran o nos sugieren. María Osach, el tema de la resurrección es un tema fundamental, capital, no solamente para el cristianismo, sino también para el gnosticismo. ¿Qué opinión te merece lo que ella acaba de decir y cuál sería tu aportación en este sentido? Si me permitís, me gustaría volver un poco atrás para decir algo que se me quedó en el tintero, y es que en el hebreo bíblico no se dice el mar muerto, sino se dice el mar de la sal. Y si recordamos la parábola de Jesús a los discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal desaparece, ¿qué sal hará? Es decir, ¿qué memoria se conservará de las cosas? Recordemos que la sal en el evangelio griego es llamado alas, dando lugar justamente al adjetivo alastov, que significa perdurable. Es decir, había en la idea esenia, incluso en la idea posterior de Jesús, el concepto de que una pequeña minoría, un grupo de apóstoles, guardarían en memoria de ciertos secretos, e incluso secretos relacionados con la vida y con la muerte. Yo no participo exactamente como Abel de la visión de esta profesora australiana, precisamente porque creo que lo más importante precisamente de los evangelios es aquel aspecto escandaloso que incluso trasciende las mismas fronteras del cristianismo. Pero hay que decir que el concepto de resurrección ya existe en el libro de Ezequiel, y que tiene una interpretación, yo diría, hermética y esotérica muy clara. Los muertos son los ignorantes. En la tradición de los misterios eleusinos también era así. En la teleutí o telefti, la iniciación era una muerte simbólica para acceder a otro nivel de la realidad, de la cual los iniciados extraían de esa sombra, de ese antro, como dice Porfirio, una visión nueva del mundo. Ahora, yo no sé si es importante quedarse en el nivel literal de la realidad, en los hechos y en los milagros, o quedarse en la interpretación de los milagros. La verdad es que la grandeza de un maestro, sea hindú, budista, es que permite que todos los hombres que quieran creer en ese milagro crean a su modo. Félix, gracias. Tu opinión acerca de la no muerte, resurrección. Pues fíjate, antes querría decir que yo estoy en completo acuerdo con mis compañeros de tertulia, que además son compañeros de otras muchas cosas, y en profundo desacuerdo con las tesis de la doctora Thierin y fundamentalmente con su propuesta de análisis de los textos evangélicos, que creo, como decía Abel Pose, que son justo todo lo contrario de lo que puede ser el resultado de la aplicación de eso que se llama el sentido común, es decir, una observación analítica y racional del mismo. Los textos evangélicos, sean del cristianismo o de cualquier otra religión, no son para interpretarlos con la razón, son para impregnarse de la sabiduría que contienen. Y cada uno de nosotros, cuando nos enfrentamos a una frase, a una sentencia, a una verdad emitida por un maestro, no necesitamos buscarle la explicación, simplemente sentirlo, y se siente como un martillazo en la conciencia. Y no te preguntes después qué quiere decir el texto, porque lo que quiere decir ya está impreso en ti y sabrás responder en consecuencia. Por otra parte, me parece que la postura de la doctora Thierin se parece más al debate de los primeros cristianos, cuando polemizaban en torno a cuál era la fecha en la que había nacido Jesús, por ejemplo, y en los primeros siglos se barajaban, como sabéis, hasta 136 fechas distintas, y cada uno de ellos tenía argumentos para demostrar que su fecha, la fecha que defendía, era la correcta, y por lo tanto las que defendían los demás eran falsas. A todo aquello se le puso fin en el año 377, cuando el Papa Julio I dijo que el nacimiento de Jesús era el día 24 de diciembre, la noche del 24 al 25 de diciembre, poniendo de manifiesto por primera vez en la historia del cristianismo el rango divino, la naturaleza real y divina del propio Jesús. A partir de ese momento, todo lo que son aspectos históricos, la figura histórica del hombre, desaparecen, porque lo que existe, lo que cobra importancia, es justo lo que él incorpora, la esencia divina, el Cristo. Y eso no es para hablarlo, eso es para sentirlo, eso es para vivirlo. Julio Trebolle, hemos hablado aquí un poco de la técnica Pesher. ¿Podrías decir un poco en qué consiste, qué seguridad tiene? El principio sobre el que se basa es que un texto tiene una pluralidad de sentidos, 70 caras, decían los rabinos, y en concreto un apocalíptico, moral, ya se ha dicho. Yo lo que quisiera remarcar aquí es que el Pesher es un método exegético. Como método tiene su racionalidad.
tiene sus claves de interpretación, no cabe una arbitrariedad, y me temo que en aquellos tiempos hubo muchos abusos en la interpretación, igual que del método alegórico, y que hoy también cabe una enorme arbitrariedad a veces, buscando la gnosis, el sentido profundo de los textos, pero creo que la maravilla de los textos, de los grandes textos religiosos, es un gran equilibrio entre la razón y el corazón, entre un nuevo sentido común y un romper con el sentido común corriente. Yo no perdería el valor de la racionalidad, porque muchas cosas de las que he escuchado aquí realmente en detalle son absolutamente insostenibles. Mario, ¿estarías de acuerdo tú en este doble lenguaje de todo lo sagrado? Bueno, yo remito nuevamente a la sociología de los lectores. Me parece que hay un lector que busca esa racionalidad, y tenemos, por ejemplo, la parte talmúdica en la tradición judía, que es estrictamente legalista, pero también está la corriente agádica, de la cual los evangelios dan una prueba bastante helenizada, ¿no? Es decir, la parte heroica y fantástica de la vida de un maestro. Pero, por ejemplo, si yo he leído interlinealmente los evangelios en griego y en hebreo, la traducción moderna o relativamente reciente de los evangelios en hebreo, y te encuentras con esa parte que es una interpolación, ¿no?, de un fragmento del Levítico que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y Jesús dice en los evangelios: amarás a tu enemigo incluso, ¿no? Pero es que curiosamente la palabra reeja en hebreo, prójimo, tiene una raíz que es ra, que significa mal. Por lo tanto, si tu prójimo es malo, solo incorporando como en un karate el mal que él tiene, puedes convertirlo en bien. Por lo tanto, eso es una verdad que la he descubierto yo, para mí, como dice Félix, es mi verdad crística y interior, pero también es posible. ¿Por qué es posible? Porque la Biblia está escrita así, lo dijo bien Fernando: si los esenios tenían un código de decodificación, tenían el mismo código de codificación. Y la Biblia, a diferencia de otros documentos espirituales de la humanidad, tiene este enorme misterio, que es que está codificado. Tiene un versículo, un número preciso, y la grandeza y la perturbación que provocan los estudiosos el descubrimiento de los manuscritos de Mar Muerto es que muchos documentos tienen la misma numeración, es decir, que no hubo prácticamente variación de cierta época y de ciertos fragmentos bíblicos de entonces a hoy, y eso es perturbador cuando menos. Más conclusiones. Todavía hay muchos rollos del Mar Muerto sin publicar y no sabemos qué contienen. Y todas nuestras teorías, incluso la mía, deben ir precedidas y seguidas por signos de interrogación, hasta que por fin tengamos todas las pruebas ciertas. Todo este campo del estudio de los rollos, la identificación de los personajes y las fechas que hay en ellos, aunque no es un campo minado, está lleno de teorías que han explotado. De hecho, la datación y la identificación del maestro ha constituido una especie de pelota de fútbol para los académicos, que la vienen pateando de una fecha a otra desde hace unos 40 años. Ningún erudito está de acuerdo con otro en cuanto a los detalles de la historia de la comunidad de Qumran, más que en la idea de que había un maestro de virtud que en algún momento puede haber sido víctima de una persecución. Barbara Tiening tiene la desventaja de estar en Australia, eso no la ayuda. Los estudios sobre Qumran emigran entre Israel y los Estados Unidos, con Europa colocada convenientemente en medio. De modo que si uno viene de ese lado, todo anda bien. Si usted está en Australia, en cambio la cuestión es más difícil, y los estudiosos no han tenido la ventaja de discutir sus puntos de vista con ella, excepto en campo. Y ahora ustedes tienen la palabra. Adopten y sigan sus propias conclusiones. Les deseo para ello sabiduría. Buenas noches y hasta la próxima semana en la Tabla Redonda. Amen.